Evangelio de Lucas capítulo 18. Vamos a leer los primeros 8 versículos de este libro. Bendito sea Jesús. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Recordemos que en la lucha y en la prueba la iglesia siempre sigue caminando. Amén. Gloria a Jesús. Lucas capítulo 18. Leemos los primeros 8 versículos. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice su palabra. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Oramos al Señor. Eterno Padre, nos encomendamos en tu nombre, Señor. Mira, Padre, hemos dado lectura a tu palabra. Te pido que sea tu Espíritu Santo en esta hermosa hora, Señor, hablando a nuestras vidas, trayendo palabras, Señor, hablando a nuestros corazones, que esa palabra, Señor, venga como un bálsamo a nuestros corazones, venga como una medicina a nuestros corazones, Señor, y que venga, Dios mío, a traer esa palabra un crecimiento en nosotros, redarguye lo más profundo de nuestro corazón, y que tu palabra en esta noche, Señor, toque nuestras vidas, transforme nuestras mentes, Señor, que sea tu Espíritu Santo en este lugar, Padre, hablando, Señor, con libertad. Padre, reprendemos todo espíritu contrario que se quiera levantar, todo espíritu de pereza, todo espíritu de sueño, todo espíritu de distracción, se vaya en el nombre de Jesús, y haya libertad en la casa del Señor para escuchar tu palabra, Padre. Gracias, Cristo Jesús, te adoramos, Señor, te honramos, Padre eterno. Amén. Pueden tomar sus asientos, amados hermanos. En esta lectura que acabamos de leer, el tema de hoy es las últimas palabras del versículo 8. El tema de hoy se titula: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Dígale al hermano que está al lado: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es Cristo pronunciando esta palabra. Pero fíjense, esta es una pregunta. Y qué interesante pregunta. La pregunta nos da una señal. Esta pregunta dice: ¿hallará fe en la tierra? Esto indica, hermanos, que la fe en la tierra se perderá. Esta pregunta nos está dando una señal de que la fe se puede perder. Mucha gente en esos tiempos está perdiendo la fe. Está perdiendo la fe. La gente ya no está creyendo en los milagros. La gente ya no está creyendo en el mover del Espíritu Santo. Fíjese hasta dónde estamos llegando. Estamos en un tiempo. Mucha gente vive de recuerdos. Yo me acuerdo en Guatemala, yo hablaba en lengua, yo danzaba. Cuando yo estaba en México, yo oraba, yo todas las mañanas. Cuando llegamos a Estados Unidos, parece que las cosas cambiaron. Parece que la vida cristiana aquí en los Estados Unidos, parece que ya no habla español, habla inglés. Por eso no lo entendemos. Ya no nos estamos entendiendo con el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué cambió? ¿Qué pasó? Estos tiempos, la Biblia advierte que estamos en tiempos peligrosos. ¿Cuántos saben eso? Estamos en tiempos peligrosos, hermanos. No es que bajemos la guardia. Estamos en tiempos muy peligrosos. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba en la tierra, mucha gente tuvo fe. ¿Por qué cree que tuvo fe? ¿Por qué la gente creía en Jesús? Porque veían lo que Jesús hacía. Mucha gente, nosotros podemos ver, por tomar unos ejemplos, podemos ver, amado hermano, lo que nos habla en Mateo 8. Vamos a leer lo que nos cuenta esta historia de Mateo 8. Aquí vemos un caso de un hombre. ¿Usted se acuerda del centurión?
centurión que va corriendo a Jesús y pedirle que de favor sane a su criado. Amén. Dice la palabra en el versículo, vamos a leer este capítulo 8 del verso 5, dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión le dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mis techos, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ven, y va. Al otro le digo: ven, y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Aquí este hombre le está hablando de la autoridad en Cristo. Este hombre estaba reconociendo que si Jesús daba la palabra, eso acontecía, eso tenía que pasar. Jesús se queda tan sorprendido. ¡Wow! ¿Qué fe tiene este hombre? ¿Qué fe tiene esta persona? Y le dice, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Le dice en el versículo 13: entonces Jesús le dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Este hombre hizo algo bien interesante. Él trajo su necesidad, pero él creyó que iba a recibir de parte de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender como hijos de Dios, que aún en nuestra necesidad y clamamos por la misma situación, debemos de creer que Dios va a responder. Porque Dios no va a responder porque usted use palabras muy hermosas en su oración. No, el Señor lo que va a ver es tu corazón. ¿Qué tanto tu corazón está creyendo de que Dios puede resolver tu problema? ¿Cuánto nuestro corazón en verdad está creyendo lo que vamos a recibir? Es que esa es la fe. Todos sabemos lo que es la fe. La fe, hermanos, es aquello que nosotros no lo podemos ver. Nuestros ojos físicos no pueden ver hecho lo que nosotros hemos puesto en el altar del Señor. Usted está orando por algo, pero sus ojos físicos no lo ven, pero sus ojos espirituales lo ven como que ya fue realizado. Eso es la fe. Aleluya. Algo que usted no lo puede ver, pero su espíritu ya se goza de que lo va a recibir o lo está recibiendo. Aleluya. Tenemos que declararlo, tenemos que creerlo. Amén. Esto es lo que la gente necesita el día de hoy. Escuchar testimonios del poder de Dios. Aleluya. ¿Hace cuánto tiempo usted no testifica de un milagro de Dios en tu vida? Y Dios hace milagros, hermanos. Dios es poderoso. Dios, usted ora por su hijo y se sana. Y qué maravilloso cuando usted ora por su hijo. Qué maravilloso cuando usted ve la mano de Dios moverse. Pero usted ya no da testimonio de ello. ¿Cómo la gente se va a enterar que esas cosas aún acontecen en estos tiempos? ¿Cómo la gente se va a enterar si nosotros no compartimos? Apenas y queremos hablar, ni entre nosotros nos hablamos. Les aseguro que los que llegaron aquí ni han saludado a los que están aquí. Les aseguro, ni entre nosotros platicamos. ¿Cuánto más vamos a platicar con los que están allá afuera? Que el Señor habla en nuestro corazón, nos exhorte. Amén. Ni entre nosotros nos contamos. Ay, ni le voy a contar a la hermana porque todos se van a enterar lo primerito. Qué fama estamos agarrando, hermanos. No, ni le cuentes tu secreto a la hermana porque segurito ya se va a enterar. Hasta Centro Cristiano se va a enterar. Y están lejos porque ni están cerquita. Pero dijera la hermana Raquel, del internet, hasta en TikTok lo comunicamos. En todos los medios habidos y por haber. El chisme así corre. Pero que lo que Dios está haciendo en tu vida no lo puedes compartir con otras personas. ¿Por qué la gente que está tirada en el hospital no cree que va a recibir una bendición de Dios? Porque no estamos hablando del poder de Dios. Ya no estamos hablando. Yo quiero que vayamos a ver una historia de esto que impactó mi vida cuando yo la leí. De este mismo capítulo 18 de Lucas. Vamos a regresar a Lucas capítulo 18.
La gente veía y creía en Jesús. Dice la palabra, usted puede leer los evangelios y usted ve donde Jesús hacía milagros. Dice la palabra del Señor que la gente veía las maravillas y seguían a Jesús porque ellos veían lo que estaba aconteciendo y había cosas maravillosas y tantas señales que Jesús hacía. Pero quiero presentarles a un hombre que no vio señales. Dice Lucas capítulo 18, su versículo 35 en adelante. Aquí habla de un ciego. Dice la palabra, aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino. Y estaba ¿qué? Mendigando. Al oír a la multitud que pasaba, porque él no veía, recuerden, él solo estaba escuchando que había mucho ruido y que mucha gente venía. Entonces él preguntó qué era aquello que estaba pasando, que alguien le explicara. Entonces le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Fíjense lo que acontece. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Escuchen, ¿saben qué me impacta de esto? Que este hombre era ciego. Pero fíjense que este hombre, cuando oyó hablar de Jesús, ¿qué fue lo que él hizo? Cuando le dijeron, el que va pasando ahí es Jesús el Nazareno, clamó. Fíjense que esto me impacta, ¿saben por qué? Porque él no había visto ni un milagro de Jesús. Pero ¿qué creen? Él ya había oído. Porque si él gritó a Jesús, entonces él había oído de lo que Jesús estaba haciendo con mucha gente. Él ya estaba escuchando lo que Jesús había hecho. Entonces este ciego dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Aleluya. Bendito sea Jesús. Esto es lo que a mí me goza, porque usted y yo podemos ver milagros del Señor. Pero esta persona no había visto nada, pero escuchó. ¿Y sabe qué es lo que me impacta? Que seguramente estaba rodeado de mucha gente de confianza porque le creyó. Porque hoy en día usted y yo ya no creemos cualquier cosa. A nosotros nos cuentan algo y ¿será cierto? Dicen que la hermana era paralítica y ya camina. ¿Será cierto? Ay, no, eso es puro cuento. ¿Será cierto que la hermana, esta persona era esto? Usted lo conoció pecador, usted lo conoció pecadora, y que usted escuche: no, ya va a la iglesia, ya aceptó a Jesús, ya se transformó. Ay, ¿será cierto? Si yo lo conozco como es, no creo que haya cambiado. Nosotros dudamos, no creemos que Jesús puede transformar las vidas, no creemos que Jesús puede transformar los corazones. ¿Por qué la gente no está creyendo? Porque no hay testimonio de parte de nosotros. No hay testimonio. ¿Qué está viendo la gente hoy en día? Este hombre le grita a Jesús. Entonces, ¿por qué? Porque él creyó de alguien que posiblemente le contó quién era Jesús. Quizás ese alguien vino y le compartió y le dijo: ¿sabes que hay un Jesús de Nazaret que anda sanando? Él te puede sanar. Y cuando él está mendigando en la calle y ve que pasa Jesús, él dijo: esta es mi oportunidad. Le voy a pedir a ese nazareno que me sane. Pero en realidad él no estaba diciendo: Jesús, sáname. ¿Qué fue lo que él pidió? Él pidió misericordia. Nosotros cuando oramos, ¿cómo llegamos con tanta arrogancia a la oración? Y vamos directo: Señor, ya viste, vi el carro que me gustó. Señor, te pido, Señor, que me lo deje enseguida, directo. Nosotros no pedimos misericordia. Ni siquiera decimos: Señor, si en tu bondad y en tu voluntad está concederme ese carrito, concederme esa casita, que lo tengo en oración. No, nosotros le decimos: Señor, porque nos han enseñado: pídele al Señor, pero especifícale cómo lo quieres. Nos han enseñado así, ¿verdad? Todos me acuerdo de la juventud, cuando yo iba antes, cuando era joven, claro, iba a las confraternidades de jóvenes y nos enseñaban la juventud: hermana, si usted está esperando un novio, o los hermanos que quieren una novia, pídanle a Dios como la quieren. ¿A cuánto escucharon eso? ¿O solo yo? Solo a mí me aconsejaron eso, que cuando oráramos le pidiéramos si usted lo quiere rubio, que si lo quiere güero. Hermanos, bien negrito el que me tocó, yo decía rubio.
Pero así me enseñaron a mí, ¿sí? Entonces a veces, hermano, nosotros cuando vemos y decimos, si me engañaron, entonces ahora empecé a dudar. Yo pienso que así no era. Pero cuando nosotros no entendemos y comprendemos la voluntad poderosa de Dios en nuestras vidas, nosotros nos enfocamos en lo material, nos enfocamos en lo físico, nos enfocamos en lo que nosotros queremos, pero nunca aprendemos lo que la palabra nos enseña. La palabra nos enseña que siempre debemos recibir y esperar la voluntad de Dios. Con humildad acerquémonos. No le estoy diciendo que usted no puede orar por una necesidad, no tiene un carro, necesita una casa. No le estoy diciendo que no puede. Puede, pero vengamos con humildad. Este hombre se acercó con humildad a Cristo. Le dijo, ten misericordia de mí. No le pidió que lo sanara. Él pidió misericordia. Entonces fue cuando Jesús se compadeció y Jesús escucha su voz. Dice en el versículo 39, y los que iban delante le reprendían para que callase. Fíjese contra lo que se enfrentó este hombre. Pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Cuando llegó le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha sanado. La importancia de la fe. ¿Sabe que con la fe, hermano, nosotros podemos lograr muchas cosas? Cuando nosotros depositamos nuestra fe en el Señor. Pero ¿cómo se edifica la fe? Anoche igual lo recalcaba la hermana. La fe, hermano, nosotros la vamos a edificar viviendo la palabra de Dios. Amén. Creyendo en la palabra del Señor. Así se edifica la fe. La fe se edifica aún no recibiendo lo que tú pusiste, la petición que pusiste en el altar. Aún así, tu fe tiene que crecer. Tu fe, hermano, en ese tiempo que hemos pasado, por ejemplo, cuando pasó lo de la pandemia, ¿cuántos no perdimos un ser querido? ¿Cuántos no perdimos a un amigo, una amiga? ¿Cuánta gente no pidió oración? ¿Cuántas peticiones no llegaron aquí al altar? ¿Usted se recuerda? Muchas peticiones llegaron aquí al altar. Lamentablemente, aunque clamaron, ayunaron, algunos murieron. Mucha de esa gente perdió la fe. Mucha gente llegó el pensamiento a su corazón de decir, ya no existen los milagros. Llegó en su corazón de decir, en realidad yo pienso que Dios ya ni escucha las oraciones, los cristianos pierden el tiempo. Esa gente que no recibió lo que esperaba, esa gente empezó a dudar. Yo recuerdo cuando se hacían oraciones, recuerdo que muchos hermanos compartían versículos de la Biblia para esos tiempos, y yo leía tantos comentarios. Nosotros confesamos que aún en esos tiempos Cristo puede levantar al enfermo, puede sanar, puede perdonar pecado, puede hacer grandes milagros, pero la gente ya no está creyendo. La gente está perdiendo la fe. Esa era la preocupación de Cristo. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Porque aún muchos cristianos que están sentados dentro de la iglesia, mucha gente por no recibir lo que ellos quisieron, por haber perdido a alguien y porque Dios no respondió su corazón, muchos corazones se enojaron con Dios. Mucha gente se enojó con Dios. Gente que perdió familiares, quizás le reclamaban a Dios, pero a veces no entendemos la voluntad de Dios. Nosotros como hijos de Dios, para poder mantener nuestra fe, nosotros tenemos que aprender a recibir la voluntad de Dios. Eso es lo que tenemos que aprender como hijos de Dios. Todos estamos batallando con alguna situación. A lo mejor hay una enfermedad en tu vida que tú estás orando hace mucho tiempo. No te desesperes, solo pide misericordia. Yo tengo tantas peticiones al Señor. Yo tengo tantas cosas que duelen mi corazón. Hay tantas cosas que aún tengo aquí y le digo al Señor, Señor, solo ten misericordia de mí. Que yo pueda mantenerme en esa fe y nunca decaer. De verdad, hermanos, que nosotros nos gozamos tanto cuando vamos a visitar un hogar.
Cuando hemos llevado, hay tantos hogares que aún nos faltan visitar, pero tenemos pendientes tantos hogares. Pero cuando nosotros hemos tenido la experiencia de ir a bendecir a un hogar y hacer oración, en verdad que el Señor bendice tanto nuestras vidas. Lo que nosotros queremos hacer con los hogares es empezar a levantar a la gente a que crean que el Señor está ahí y que no nos ha abandonado. Falta a las personas un mes y sienten que ya no, se acabaron las fuerzas. Y vienen a recargar, pero no sienten que no avanzan. ¿Usted cree que así va a poder edificar su fe? La fe se edifica luchando constantemente. La fe se edifica, hermano, testificando cada día de lo que nosotros somos. Viviendo el evangelio del Señor, viviendo como Cristo nos ha mandado. Amados hermanos, nosotros tenemos que hacer la diferencia. Mujeres, nosotros tenemos que hacer la diferencia. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos. Hay una cosa bien interesante, hermanos, que lo que nosotros estamos enseñando a nuestros hijos, ellos son la generación que se van a levantar. Amén. Hay niñitos que a mí me gozan cuando están chiquitos, ya de grande no quieren, pero de chiquito, hermano, usted ora y ellos ya aprenden que todo es con oración. Mamá, me caí, ¿puedes orar por mí? Mamá, me machuqué mi dedito, ¿puedes orar por mí? Qué bonito, porque están inocentes. Pero llegan a la edad, hermanos, cuando empiezan los jóvenes a ya no querer nada con el Señor. Ahí es donde usted y yo no tenemos que bajar la guardia. Así el mundo ya se sienta que ya pertenecen al mundo. Para mí, yo declaro, mis hijos son de Cristo. Mis hijos, yo los presenté aquí en el altar del Señor, le pertenecen a Cristo, aunque ya se estén yendo al mundo. Nosotros tenemos que declarar que a nuestros hijos le pertenecen a Dios. El enemigo no tiene parte alguno. Él no puede meter sus manos en mis hijos porque ellos son de Cristo. Ellos le pertenecen a Dios. Es lo que usted y yo tenemos que declarar a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros hogares. ¿Cuántos hogares, cuántos matrimonios hoy ya no existen? ¿Por qué? Satanás, hermano, está tomando control del mundo y está destruyendo aún a los hijos del Señor. Aún, amados hermanos, gente de fe está decayendo. ¿Por qué? Porque esto es una advertencia para estos últimos días. Yo quiero que veamos lo que Cristo advierte. Ustedes saben todas las señales que Cristo dijo en Mateo 24. ¿Cuántos saben las señales del fin? Todos hemos leído las señales del fin. Vamos a leer Mateo 24. Yo quiero que usted y yo meditemos en esta palabra, amados hermanos, y tomemos muy en serio lo que estamos viviendo en estos tiempos. En esos tiempos, como nos advirtió la Biblia, son tiempos peligrosos. En Mateo 24 nosotros vamos a leer, hemos leído lo que son señales del fin, pero quiero que leamos lo que nos dice en el versículo 10 al 13. Fíjense lo que nos dice esta palabra. El versículo 10 dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Oh, la preocupación de Cristo en Lucas 18, versículo 8. Él dijo: ¿hallará fe en la tierra cuando el Hijo del Hombre venga? Entonces no solo se podía perder la fe. Aquí no dice la fe, pero aquí dice que muchas cosas usted y yo vamos a vivir. Muchos tropezarán. Mucha gente, hermano, está cayendo de la gracia del Señor. Que Dios nos guarde, que Dios nos proteja y nos cubra con su mano poderosa. Porque predicadores, cantantes, músicos, coristas, mujeres, diáconos de la iglesia están cayendo de la gracia de Dios. Estos tiempos, hermanos, usted y yo vamos a ver tantas cosas. Dice: y unos a otros se aborrecerán. No solo la gente de allá afuera, aún dentro de la iglesia. Gente que no quiere a la hermana, al hermano que tiene a la par. Que el Señor hable en nuestros corazones. Hermanos, si usted está sintiendo algo parecido de algún hermano, de alguna hermana, pida perdón, porque si el Señor viene, usted y yo nos vamos a quedar, hermanos.
Estamos perdiendo el tiempo. Usted y yo tenemos que ponernos a cuenta porque el fin está cerca. Tenemos que ponernos a cuenta. Estos tiempos, hermanos, son tan peligrosos que es tan triste ver cómo la misma gente que confesamos que tenemos el amor de Cristo, ni siquiera nos podemos tolerar unos a otros. Ni siquiera, hermanos. Es tan triste la vida que se empieza a llevar cuando usted se empieza a separar de los hermanos, se empieza a separar de la hermana, y por que la hermana ya no apareció, ya ni se acuerda de ella, ya ni la saluda, ni le habla. Cuando aparece la hermana, ¿quién es usted? Ni me acuerdo quién es usted, ya ni le hablan. No, hermanas, no importa, pasó el tiempo, si la hermana regresó, aprendamos como el papá del hijo pródigo. Él nunca le dijo, ¿te fuiste? Y lo ignoró. No, este hombre corrió y abrazó a su hijo. Así tenemos que aprender a hacer nosotros, hermanos. No juzguemos si alguien pasó mucho tiempo que ya no apareció. Usted no sabe las circunstancias en las que se encuentra. Usted no sabe en qué circunstancia está padeciendo. No juzguemos la vida de los hermanos, no juzguemos la vida de la hermana. Hermanos, tratemos de mantener la comunión entre nosotros. Que nosotros podamos romper esa barrera de la división, porque lo que a Satanás más le encanta es dividir la iglesia de Cristo. Es dividir la iglesia de Cristo. En este versículo 10 nosotros vemos la advertencia que en esos últimos tiempos mucha gente va a tropezar, mucha gente va a caer de la gracia de Dios, mucha gente se va a aborrecer entre ellos. Hay esposos que también ya ni se hablan bien, ya no se toleran. Ya se está pensando, a ver cuánto duramos, 1 año, 2 años nos dejamos. Hoy en día, hermano, ya se habla, el matrimonio ya no se ve como algo sagrado, que si te casaste conmigo, hasta la muerte, como dice el pastor, hasta el final. No, el matrimonio de hoy, se casan, si funciona le seguimos, si no, pues cada quien por su camino. Viene el estilo de vida moderno de estos tiempos. Hermanos, nosotros tenemos que aprender a ver que nuestro testimonio como hijos de Dios va a reflejar mucho en otras personas. Lo que la gente ve de usted, eso es lo que ellos van a creer. Cuando nos ven en las personas en nosotros que estamos llevando una vida liberal, ven que usted, hermanos, no se acaba de dejar con una cuando ya se juntó con otra y al ratito le está predicando a alguien, ¿usted cree que le van a creer? El testimonio que llevamos no es el adecuado que el Señor espera en nosotros. Tenemos que aprender a vivir como la palabra nos enseña. Dice el versículo 11: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aquí no dice que se va a perder la fe, pero ¿quién cree usted que va a creer si ven este tipo de testimonio? Gente que se aborrece, gente que no se quiere, gente que no se habla, gente que no se lleva ni con su propia familia, y confesamos ser hijos de Dios. ¿Usted cree que ese testimonio le va a inyectar fe y le va a proyectar fe a otra persona? No, hermanos. La gente moderna de hoy va a empezar a perder la fe por causa de que nosotros como hijos de Dios quizás no estamos testificando lo que tenemos que testificar. No estamos enseñando a la gente que está a nuestro alrededor, y hablo también de nuestra propia familia. No les estamos inculcando la vida que Cristo quiere que nosotros llevemos. Ya no les estamos inculcando la fe. Ya no les estamos inculcando la fe. La gente ya no está viendo fe en nosotros mismos. Ya hoy en día, hermanos, si nosotros no mostramos y no testificamos que Dios en estos tiempos aún se puede mover poderosamente, aún puede hacer grandes cosas, aún puede hacer obras grandes, la gente nunca va a creer. Porque nosotros estamos viviendo una vida como gente que no tiene fe. Nosotros ya no estamos llevando quizás la vida que Cristo enseñó a los discípulos que tenían que llevar. El testimonio que usted y yo estamos dando a la gente de nuestro alrededor está dependiendo mucho de que el evangelio del Señor crezca, que el evangelio del Señor la gente lo pueda recibir. Hoy en día, ¿cómo se portan las personas? ¿Cómo se expresan las personas?
rechazan el evangelio de Dios. ¿Por qué? Por causa de alguien que dio un mal testimonio. Lo que leímos en el versículo 18 de Lucas, leímos de un juez injusto. Este hombre reconoció que ni era una persona buena y que ni tenía temor de Dios. Él dijo: no respeto al hombre. Él reconoció cómo él era, pero aún así tuvo una buena acción. Así hay mucha gente allá afuera. Hay mucha gente, hermano, que no conoce a Dios. Hay mucha gente que ni teme a Dios y no les importa dañar, afectar a nadie, pero tienen buenas acciones, quizás mejor que los que estamos dentro de la iglesia. Los comentarios en el internet dicen: los cristianos están metidos en la iglesia, pero sus acciones niegan la fe que ellos declaran. Y este juez dijo: yo ni respeto a hombre y ni temo a Dios, pero le voy a hacer justicia. Tuvo una buena acción. La gente hoy nos compara y la gente nos dice: hay más gente buena allá afuera que los que están sentados en la iglesia. Dice ahí, no sé si han visto esos memes que ponen ahí una serpiente y hasta trae un velito. ¿Sí lo han visto? Lo han compartido mucho por internet. Y dice: así conozco muchos que están sentados en la iglesia. Y yo veo eso y digo: wow, ¿por qué dirán esto? ¿Por qué lo dicen? Porque han visto. Y la gente ya no está viendo buen testimonio, la gente está viendo mal testimonio. Hoy tenemos una gran demanda del Señor. Hoy el Señor nos está hablando para que usted y yo nos pongamos, hermanos, como hijos de Dios, en orden. Que nosotros como hijos de Dios seamos responsables de predicar la palabra, no de labios, sino con nuestra propia vida. Que nuestro testimonio hable de lo que Dios hace. La gente ya no cree en cambios porque quizás está viendo algo en nosotros. La gente ya no cree que Dios puede hacer grandes cosas en nosotros porque nosotros no lo estamos mostrando, no estamos testificando. ¿Y sabe qué es lo más terrible? Que no se lo estamos enseñando a los que vienen en nuestras generaciones. Las generaciones de hoy tenemos que enseñarle que para todo ellos tienen que honrar a Dios. Para todo ellos tienen que honrar a Dios, reconocer que para todo en su vida es Dios primero. Dios primero en todo, Dios primero. Eso es lo que tenemos que enseñar a nuestras generaciones. Amén. Hoy en día, amados hermanos, no es tiempo de dormir, es tiempo de velar, de ponernos a cuenta, de levantarnos, hermanos. Vamos de verdad que ponernos a cuenta con el Señor y que el Señor tome control y nos ayude. Porque a mí me impacta esta palabra cuando nos dice: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aquí me está indicando que es una batalla. Aquí me está indicando que es algo que no va a ser fácil de conseguir. Solo con el Señor. Y solo con Dios, caminando con Dios, es como usted y yo vamos a avanzar. Usted quiere ser un hombre de fe, quiere ser una mujer que siempre viva en la fe, no se suelte de la mano de Dios. Solo caminando con Dios llegamos. Quiero que leamos una historia tan impactante en la palabra del Señor. Yo ya quiero ir terminando con esto. Quiero que leamos, esta es una historia que aconteció y es una historia tan triste. Cuando yo leo esta parte de la palabra, entristece mi corazón. Quiero que leamos y meditemos y que Dios hable a nuestro corazón y nos exhorte. Dice la palabra del Señor en Jueces. Vamos a dar lectura a esta palabra y vamos terminando. Jueces capítulo 2. Jueces capítulo 2. Vamos a leer los versículos 6 en adelante. Jueces capítulo 2. Fíjense esta historia que de verdad que entristece mi corazón, porque estos tiempos pueden acontecer. Este tiempo puede volver si usted y yo no nos ponemos a cuenta y a trabajar. Si usted y yo no nos ponemos, hermanos, a la brecha y caminemos en la fe del Señor. Jueces capítulo 2, el versículo 6 dice: porque yo, Josué, había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido, cada uno a su heredad para poseerla.
Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Cuando dice que esa generación fue reunida con sus padres, quiere decir que esta gente falleció. Esta gente murió también. Y dice, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Qué triste situación. Esta gente, la gente de fe, la gente que glorificaba a Dios, esa gente murió. Pero ¿qué pasó? No sembraron esa fe en sus generaciones. Usted y yo como padres tenemos una gran responsabilidad. ¿Cuántos de nosotros le hablamos del poder de Dios y el Dios tan poderoso que tenemos a nuestros hijos? A veces no los queremos traer ni a la escuela dominical para que le enseñen. No queremos madrugar y traer a nuestros hijos que aprendan quién es ese Dios todopoderoso. Esa generación que se levantó ahí, dice la palabra, que ya no conoció del poder de Dios, de aquel Dios que hizo grandes maravillas. Esa generación ya no la conoció. Y en este tiempo, si usted y yo no enseñamos a nuestras generaciones, también se va a levantar otra generación y ya ni va a conocer quién es Jesús. Amado hermano, usted y yo solos no podemos caminar. Usted quiere crecer en la fe, solo no lo va a poder lograr. Quiero que terminar con 1 de Pedro 5, versículo 7. Vamos a ponernos de pie, lo vamos a leer. 1 de Pedro 5, 7. Quiero terminar con esta cita bíblica. Que el Señor nos haga reflexionar que debemos dejar en nuestros hijos el legado de la fe, hacerles saber a ellos quién fue Jesús, el que murió en la cruz del Calvario. 1 de Pedro capítulo 5, el versículo 7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Declare esto: Él cuida de mí. Dígalo: Él cuida de mí. Usted quizá está luchando, quizá está batallando, quizá usted le dice: Señor, perdóname, no puedo ser el hijo que tú quieres. Señor, perdóname, yo no puedo ser la hija que testifique de ti. Pidamos perdón si le hemos fallado. Este versículo nos dice: Él cuida de mí. Cierra tus ojos. Dile: Señor, ayúdame a vivir conforme a tu palabra. Señor, ayúdame. El que necesite de Dios, el que quiere que el Espíritu Santo de Dios lo abrace y lo fortalezca y le diga: aquí estoy. Yo te invito a que